nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, mis estimados hermanos, abra su Biblia por favor en Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 21, 22 y 23. Esto ya lo estudiamos, pero lo retomamos para tener contexto. Capítulo 1, versículo 21 al 23. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén, muy bien. Vamos a dar lectura entonces, juntos por favor, que se pueda escuchar la lectura de la palabra de nuestro Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hasta allí y oramos. Padre, buen Señor, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra. Señor, ministranos, que en nosotros exista una buena disposición para aprender, para recibir de ti, bendito Dios, para que al momento de retirarnos de este lugar podamos hacerlo fortalecidos, llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hemos venido hablando, y por favor no pierda de vista esto que es clave para la interpretación. Recuerde que en nuestro estudio bíblico el propósito es que podamos aprender y aprender de la palabra en función de su apropiado contexto. Entonces, habíamos dicho que habían 5 razones por las cuales el apóstol Pablo escribe la epístola a los filipenses o la epístola a los hermanos en la ciudad de Filipos. Y una de esas razones, o la primera de esas razones, que es en la que hemos estado meditando, es que el apóstol pretendía informar a los hermanos en Filipos acerca de su situación en Roma, de su encarcelamiento. Recuerde que habíamos dicho que el apóstol Pablo estaba en una especie de arresto domiciliar, en donde tenía soldados romanos o la guardia romana que estaba custodiándolo, pero él tenía ciertas libertades de poder recibir visitas, de poder hablar con libertad acerca del evangelio. Por eso él dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, porque a todo aquel que se le acercaba él le compartía el mensaje. Entonces, pero su condición de presidiario pues no la perdía, o sea, él estaba digamos allí esperando un juicio. Entonces las probabilidades de que él fuera ejecutado, él estaba consciente de esas probabilidades. Y nosotros ahora podemos avanzar en la historia y saber de que efectivamente aquella sospecha que él tenía pues se cumplió, fue ejecutado. Aunque cuando comenzamos a leer este texto, leíamos que él tenía la esperanza porque los hermanos estaban orando por su liberación. Pero también él se somete a las disposiciones de Dios. Siempre hemos dicho, ore y pídele a Dios por aquellos anhelos que hay en su corazón, pero tenga plena conciencia también de que Dios manifestará su voluntad. Que nosotros podemos querer muchas cosas, y si lo que nosotros queremos va de acuerdo con la voluntad establecida de Dios, pues qué maravilloso, ¿verdad? Pero si no es así, hermanos, no deberíamos actuar como niños caprichosos, en alguna manera cuestionando por qué Dios no me respondió. Dios siempre responde. Lo que sucede es que no va a responder como yo quiero.
Entonces el apóstol, conociendo esa situación, le dice a los hermanos en Filipos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habíamos venido hablando de que el apóstol no ve como una tragedia el hecho de que va a morir. No lo ve como una condición trágica. Hermanos, en la medida que el ser humano va avanzando en años, tiene que ir teniendo conciencia de muchas cosas. Y entre esas muchas cosas, lo importante es el hecho de reconocer que hay un periodo en el cual tarde o temprano nosotros vamos a tener, hermano, que reconocer que vamos a partir de este mundo terrenal. Tenemos que reconocer eso. Siempre hemos dicho que para morirse el único requisito es estar vivo, ¿verdad? Pero digamos en la condición normal o en la lógica, pues a medida vamos avanzando en años, sabemos que pues las probabilidades de nuestra partida van siendo más grandes, más amplias. Entonces, tomar conciencia de que, bueno, en algún momento vamos a tener que partir de este mundo. Y usted como creyente, como hijo de Dios, como alguien que tiene plena seguridad de su salvación, no le debe asustar, no le debe angustiar el saber que en algún momento va a partir. No se trata de vivir añorando morirse, porque eso ya es una condición enfermiza. Añorar morirse, no, pero el hecho de que, bueno, todos nos vamos a morir. Y si de repente pues me tocara dentro de cierto tiempo, pues estoy listo. Que de repente como padres nos preocupamos y podemos decir, mire, a mí no me asusta el hecho de morir, yo sé para dónde voy. Así como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Que usted sabe para dónde va, ¿verdad? Va, entonces tú tienes plena conciencia de eso. Yo sé para dónde voy, yo no tengo miedo a morir. El detalle está, algunos sostienen esto y dicen, pero yo pienso que, ¿y mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y se nos olvida que si usted es un hijo de Dios, hermano, y usted ha instruido, ha encaminado, o al menos le ha evangelizado a sus hijos, entonces, ¿quién va a tomar cargo sobre ellos? ¿Quién va a ser, hermano? Dios. Va a ser Dios. Va a ser Dios. Y nosotros, se supone, debemos, hermano, preparar a nuestros hijos para afrontar la vida separado de nosotros como padres. Hay cosas que uno ve, hermano, en algunos padres, en cómo han desarrollado a sus hijos, que a algunos de nosotros nos daría quizás temor, nos daría pavor, nos produciría eso. Porque estoy convencido, por ejemplo, que algunos les pagan transporte escolar a sus hijos por la inseguridad que les representa mandarlos en transporte público. Usted hace un esfuerzo para eso. ¿Qué pensaría usted de unos padres que mandan a un hijo de 12, 13 años con dinero en su bolsillo, fuerte cantidad de dinero, pongámosle fuerte cantidad de dinero, $300, hermano, en un viaje de aquí hasta Usulután él solo? ¿Qué pensaría de eso usted? Diría, no, yo que voy a enviar a mi niño de 19 años a Usulután solo, no, yo no. No. Si en el centro de la mano lo ando, porque no se vaya a perder el bicho. Hermanos, para a algunos les resulta, ¿qué le puedo decir? Escandaloso eso. Les resulta eso. Sin embargo, digámoslo, estos niños desarrollan, hermano, una independencia tan alta que el orgullo de los padres podría ser, mire, si yo me muero el día de mañana, este bicho de 16 años, de 17 años, este no tiene problema, este se gana la vida.
Yo sé que este bicho, aunque sea demandado, pero no se muere de hambre. O sea, hay padres que expresan esa situación, que expresan, hermano, imagínese usted que esté angustiado, que no se quiere morir porque no sabe qué va a hacer de su niño, de su niña de 25 años si usted se muere. El problema no es del hijo, muchas veces el problema es que nosotros, hermanos, no los hemos preparado para enfrentar la vida. Entonces, el apóstol no piensa en las cosas, hermano, que en algún momento, por decirlo de esta manera, él dejaría inconclusas. Lo que el apóstol plantea es, yo estoy listo para irme con el Señor, pero si el Señor no me lleva, yo quiero continuar siendo productivo en la obra. Pero reconoce que no es indispensable en la obra. Reconoce eso. Reconoce de que si el Señor, hermano, permite que él parta, van a venir otros y van a desarrollar la obra que ha estado realizando. Y eso le da tranquilidad también. Pero eso dice, mire, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Por la labor, por el trabajo, por el ministerio. Pero morir es ganancia. ¿Por qué? Porque no es de lo que predicamos, pues. ¿Se imagina usted estar presenciando todo aquello que predicamos, hermano? Estar presenciando todo lo que predicamos. Y de repente encontrarse cara a cara con el Señor. Y yo en lo personal pienso, hermano, que cuando esté en la presencia del Señor, que muchas cosas que probablemente había concebido, que había creído, no sé si decirle quizás de forma religiosa, me voy a dar cuenta que no era así. Imagínese usted estar frente a Jesucristo y darse cuenta que no es como usted lo imaginaba. No se parece al Buki, hermano. No se parece. Encontrarse con que no se parece. Que usted lo esperaba, ¿verdad? De esta forma. Muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Voy a decir esto, se supone, y aquí en la Biblia vamos a encontrar una pequeña lucecita de esto. Se supone que en la presencia de Dios tendremos plena conciencia. Plena conciencia. Se dice, plantean algunos, que memoria pues no habrá, porque entonces eso le quitaría esa condición de gozo permanente que experimentaría en la presencia de Dios. Y si retomamos el ejemplo de que siente mal porque sus hijos, imagínense estar allá en el cielo todo triste porque, ay Señor, ya 2 años que deja a los niños allá abajo. Entonces, algunos dicen, mire, no habrá memoria. Algunos otros sostienen que sí habrá conciencia. O sea, estaremos conscientes de dónde estamos, con quién estamos y lo que estaremos haciendo en la presencia del Señor. El detalle está, mis estimados hermanos, de que cuando nosotros en algún momento pues reflexionamos en ese momento, yo en lo personal, si voy a tener plena conciencia, y aquí entro en una situación, no quiero decir contradicción, pero si tenemos plena conciencia y pudiera mantener algo que a mí en lo personal me llama la atención, me encantaría decirle, mira Señor, ¿sabes qué? Pásame el video ahí de cuando atravesaron el Mar Rojo, pásame el video ahí de cuando ese momento que Josué, digámoslo de esta manera, interpretó que la luna y el sol se detuvieron. Señor, mostrame ese en el YouTube celestial, mostrámelo, Señor, porque, o sea, se va a ser impresionante. Usted ha leído en la Biblia que en los evangelios que Jesús sanó mancos, hermano. ¿Y el manco quién es, hermano? Que le falta un miembro. Entonces, Señor, bueno, lo sanaste, o sea, ¿cómo fue? Y sacaron la idea de Dragon Ball Z, ¿verdad? Y Freezer, ¿verdad? Hermano, no sé, hermano, pero o sea, es algo que, Señor, ¿cómo fue? Uno puede entender lo del ciego, ¿verdad? Uno puede entender lo del ciego, lo del mudo, pero ¿y el manco usted? ¿Y el manco? Entonces, son cosas, hermano, de que cuando usted tiene la plena certeza y la convicción de que va a estar allá, dice, no, pues en realidad hay tantas cosas que quisiera preguntarle al Señor. Bloquee un rato, no le puedo decir hoy en la noche, pero si quiere ir a verlo en la noche, ¿verdad? Si no, cualquier otro día, bloquee un rato, hermano.
y piense en hacerle una entrevista a Jesucristo. ¿Se imagina usted? Mira, Señor, contame, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto otro? ¿Cómo es que aquel discípulo, porque también hay muchas cosas, hermano, que la Escritura menciona, pero que no da detalles? Si mal no me equivoco, si me equivoco me corrige, fue Felipe que le fueron a decir, ¿verdad?, que habían encontrado al Maestro, al Mesías, y viene a la presencia del Señor, y cuando Jesús lo ve dice, he aquí un verdadero israelita, dice el Señor. Y aquel discípulo le preguntó, ¿y cómo me conoces? Y Jesús le dijo algo, hermano, impresionante. Cuando estabas debajo del árbol, le dijo, yo te vi. Y esas fueron las palabras que cambiaron la total perspectiva de este discípulo. Y le dijo, Señor, lo reconoció como Dios, como Mesías. Pero la Biblia no dice que estaba haciendo el discípulo debajo de aquel árbol. ¿Será que estaría orando fervientemente y diciendo, Señor, quiero conocerte, Señor, no me quiero morir sin conocer al Mesías? No sé, hermano, no sé. Entonces, hay tantas situaciones que, repito, imagínese usted, le diga, Señor, quiero platicar, respóndeme todas estas incógnitas, todas estas dudas que yo tengo. Hermano, no sé si cuando usted se pone en ese plano, no se dan ganas de estar allá usted. Eso sin tomar en cuenta todo lo que debemos, ¿verdad? Más ganas da, hermano. Entonces, la Escritura, o mejor dicho, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Más, versículo 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿de qué, hermanos? De la obra, no sé entonces qué escoger. Dice el apóstol, no, pues si yo estoy aquí, yo quiero ser productivo. Yo quiero trabajar, quiero servirte, Señor. Y yo sé que soy productivo. Entonces, cuando me pongo a pensar que lo que me has mandado a hacer y lo que estoy desarrollando, no quieren hacerlo otros, aunque si me voy, pues igual, Dios va a levantar a alguien más. Pero en este momento, pues no. Entonces dice, pues si el permanecer va a ser de beneficio para la obra, pues no sé qué elegir, no lo sé. Estoy en esa indecisión. Y viene el siguiente versículo y da una situación un poquito más intensa y dice, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Ahora, cuando dice la palabra, hermanos, estoy puesto en estrecho, podemos traducirlo como, de estas dos cosas tengo yo ligereza. Me muero de ganas por estar con el Señor, pero también me muero de ganas de que Dios me saque de aquí, de la cárcel, para continuar, ¿qué? Sirviéndole. Imagínense que usted está enfermo y su enfermedad se ha agravado. Entonces, usted puede venir delante de Dios, hermano, y orar y decirle, Señor, pues parece que el tratamiento no me hace efecto. No encuentran lo que tengo. Señor, no sé. ¿Será que a través de esta enfermedad has decidido llevarme? Y si a través de esta enfermedad has decidido llevarme, pues entonces yo estoy listo. Eso sí, Señor, no quisiera ser carga para nadie y no quisiera pasar un periodo doloroso. Señor, pero de que estoy listo. Pero si no es mi tiempo todavía, Señor, quiero ser sano. Y ya me cansé de estar tirado en esta cama. Si yo evangelizando debería andar. Si yo ganando almas debería andar. Si yo sirviéndote debería estar allá en escuela bíblica o en el ministerio que me ha llamado. Así es que, Señor, no sé cuál será tu decisión, pero hace que esto pase rápido, Señor. Si me vas a sanar, sáname ya. Y nomás me sienta mejor, Señor, me voy a servirte.
No le va a decir, Señor, nomás me sienta mejor, me voy al estadio otra vez. Señor, yo tengo el viaje para la playa y estoy enfermo, no puedo ir, pues. Saname, ¿verdad? Mis estimados hermanos, puede ser parte de su oración. La condición del creyente cuando no tiene una seguridad plena, se angustia, se llena de ansiedad, porque afirma, hermano, que ese paso trascendental de un mundo material a un mundo espiritual le genera temor, le genera miedo, inseguridad. Y si esa situación está en nosotros, entonces hay que examinar nuestra vida espiritual. ¿Qué hay en nuestro interior realmente? ¿Será que hemos vivido, hermano, religiosamente todo este tiempo entonces? Porque estar en una iglesia cristiana no lo hace cristiano, hermano. Estar en una iglesia cristiana no lo hace cristiano. No, yo no sé por qué tengo esta inseguridad, no sé por qué tengo este temor, este miedo. Si yo tengo en la iglesia 5 años, 6 años, 8 años, pero si nunca ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, hermano, esa duda va a estar en su corazón. Y si esa duda está allí, es mejor que le reconozca de una vez. Está bien que de repente, hermano, en nuestra condición terrenal o natural, si usted le quiere llamar, pues a veces nos aferramos a la vida y no es el problema ese realmente. El problema es el temor, el miedo, la inseguridad. Pero que usted tenga ganas de seguir viviendo no es el problema. Hemos dicho una cantidad de veces, hermano, que el cristiano no debería de ser o no es una persona que está esperando morirse. Los cristianos no debemos ser eso. Que usted salude a otro hermano en Cristo. Hermano, ¿y cómo le va? Aquí, otro día vivo, mire. O sea, no debería ser esa la condición del creyente. No debería de ser. El creyente puede, hermano, puede y debe estar enamorado de la vida. Debe aprender a disfrutar los días, los años que Dios, hermano, le ha provisto. Pero, sabedores que esto es pasajero. Somos peregrinos. ¿Cómo estamos? De paso. De paso. A algunos su viaje por este mundo va a ser más largo, a algunos va a ser más corto. Usted puede también orar y decirle, Señor, pues yo sé que un día voy a partir de este mundo, pero mira, Señor, hay cosas que sí no me gustaría. No me gustaría partir de este mundo de una forma trágica, porque sé que mi familia sufriría mucho. Eso es muy diferente, hermano. Eso es muy distinto. No me gustaría partir de una forma trágica. Señor, si me vas a dar muchos años, dame buenos años, Señor. Una persona creyente me decía, yo no quiero llegar a los 90, a los 80 años si voy a llegar enfermo. Yo le digo al Señor que si voy a llegar enfermo ahí, mejor que me lleve antes. Digo, esa es una buena oración. Porque no está esperando morirse, no está en una condición depresiva en donde que la muerte me lleve ya. No está en esa condición. Está diciendo, yo quiero llegar a esos años, pero quiero llegar bien. Y son pocos. Yo creo que les he hablado de este caso. Un caso conozco yo, uno. He escuchado varios, pero personalmente conozco uno. De un hermano que yo conocí, su nombre era David. Este hermano, allá por 1948, y conozco el dato porque tuve la bendición de predicar en esa iglesia, y ahí estaba la fecha de fundación de la iglesia, 1948. Vendió 2 vacas para construir la iglesita, y ahí estaba la iglesita, una zona rural, y conocí al hermano, estaba, creo que arriba de los 80 o por allí más o menos. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque cuando yo lo conocí, hermano, lo vi, no me contaron, lo vi subiendo gradas, corriendo. ¿Y a quién no le va a llamar la atención eso usted? Si hay algunos que a los 30 suben apoyándose así
la rabadilla. Y me llamó la atención. Y quienes lo conocían me dijeron, no, me dijeron, si el hermano David a los 60 años todavía jugaba fútbol con nosotros. Y uno dice, no, pues así quiero llegar a los 60. Me faltan como 35, algo así, ¿verdad? Para llegar, pero uno quiere llegar así. Uno quiere llegar así. Hermano, y esa oportunidad que tuve la bendición de estar allí, el hermano sacó un pequeño megáfono y comenzó a caminar por el pueblito. Y comenzó a caminar haciendo la invitación, bueno, así, perifoneando, decimos nosotros, ¿verdad? Esta noche le invitamos a nuestro culto evangelístico. Allá el culto es a las 8 de la noche, hermano. Termina a las 10. Así que ya imagina que si usted se me duerme aquí en el culto de las 7, hermano. Allá era tendalada santa aquello, hermano. Y esa era parte de lo que el hermano le gustaba hacer. Pasó quizás como un año y yo regresé a aquel lugar y no vi al hermano y yo pregunté por él. Y me comentaron, me contaron la historia. Me dijeron, es que el hermano ya murió. Y me llamó la atención, pregunté, mire, ¿cómo murió? ¿Qué le pasó? Si a pesar de su edad se veía tan fuerte, tan saludable, no era el tiempo que los días que yo lo conocí, que platiqué con él, nunca me comentó de una enfermedad o que le dolía aquí, que le dolía allá, nunca. Entonces me dijeron, no, es que se sintió mal, fue donde una de sus hijas a la ciudad y estando allá, pues llegó el momento de la cena. Le preguntaron si tenía hambre, dijo que sí, comió, se fue a sentar. Y cuando se dieron cuenta ya se había ido. Yo lo primero que pensé, dije, así me gustaría morir a mí, después de comer. Pues, irse llenito, hermano. Qué cosa más trágica morirse con hambre, ¿verdad? Dice, y ahí quedó el hermano, ahí quedó. Y uno dice, pues, así sí dan ganas, ¿verdad? Así sí. Mis estimados hermanos, son situaciones o condiciones que pueden ocupar su oración. Y no importa el momento. O sea, ahora sí. Y no que el morir es Cristo, pues. Señor, cuando me toque, estoy listo. Pero no vivo pensando en que me voy a ir, sino que en el tiempo que me has prestado aquí, quiero hacer algo, Señor, para tu obra. Y por eso el apóstol dice, por eso estoy en estrecho, estoy en este apuro, en esta precisión, en esta ligereza. No sé si quiero que el Señor me saque de aquí para ir a servirle, o no sé si quiero que el Señor me lleve y estar con Él. Tengo esa indecisión. Y eso, hermano, es lo que el apóstol le escribe a los hermanos de Filipos. Miren, hermanos, esta es mi condición. No piensen que estoy allá en una vida miserable, ¿verdad? No estoy en la cárcel llorando, ¿verdad? Por mi desgracia. No, dice el apóstol. No estoy llorando mi desgracia. Tengo ganas de salir para continuar sirviéndole a Dios, pero si al Señor no le place sacarme, pues también estoy contento que me voy a encontrar con Él. Y las dos cosas me emocionan mucho. Las dos cosas me emocionan. Encontrarme con mi Señor o salir a servir en la obra. Y continúa diciendo, versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, miren, pues si me quedo, pues yo quiero continuar, voy a usar esta palabra, que no la dice acá, quiero continuar desarrollándolos en la fe. Continuar desarrollándolos.
El apóstol no pensaba en que voy a ir para estar con ustedes, ¿verdad? Y que podamos comer juntos, cosa que es bonito, es parte de lo que se le identifica o se le llama coinonía. Pero el propósito fundamental es que podamos expandir el evangelio. Y esa es la razón por la cual quiero quedarme, quiero estar con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sean instrumentos para que otros también vengan a Cristo. Esa era la razón. Y por eso va a decir algo más adelante. Dice la Escritura, versículo 25. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahí donde le decía, hace referencia al desarrollo del creyente y de la obra. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Está diciendo porque lo que pretendo es que ustedes sirvan o sean instrumentos para que más personas conozcan a Cristo. Entonces el deseo del apóstol era estar con los hermanos de Filipos para impulsarlos a ser productivos en la obra. Y va a ver usted otro indicio que nos permite interpretar eso. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces el versículo 27 de la primera parte dice que os comportéis como es digno del evangelio. Ahora, no solamente la vida que debe proyectar el cristiano, sino la convicción, cómo se refleja esa convicción que debe tener un creyente. Porque si comenzamos a decir, mire, ¿cómo debe ser un cristiano? Un cristiano tiene que ser así, ¿verdad? No tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro. Y muchas veces nos centramos en todas las restricciones que nosotros establecemos, así debe ser un cristiano. Pero ¿y las convicciones? ¿Y las convicciones? ¿Cómo debería ser un cristiano? Si usted identifica, o si usted ya identificó, si usted sabe que tiene un llamado de parte de Dios, ¿cómo debería ser entonces su convicción con respecto a eso? Porque siempre hemos dicho, ¿qué chiste tiene decir lo que nosotros fuimos, hermano? No, si yo, mire, fui maestro de escuela, fue. Eso no tiene mayor relevancia, ¿no? ¿Qué es ahora? Yo fui ganador de almas, fue. No, ¿qué es ahora? ¿Qué es ahora? Por eso el apóstol dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿cómo dice? Que estáis, ¿cómo dice? Firmes. Firmes. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado esto. Encontrarse con un hermano, con una hermana después de varios años. Después de varios años. Y se encuentran y quizás lo primero que uno piensa es cómo saludar. Porque uno no sabe si la otra persona, y aquí voy a usar esta palabra, está perseverando. La palabra perseverando la ocupan mucho los hermanos de las iglesias proféticas. Y la palabra perseverando es apropiada cuando hablamos de perseverar en la obra, no perseverar para ser salvo. Entonces la palabra perseverar es apropiada en el desarrollo de la obra. Perseverar para ser salvo, no, porque usted es salvo por gracia. Desde el momento que recibió a Cristo, usted es salvo. ¿En qué persevero? En la obra, en la permanencia, en la constancia. Allí persevero. Entonces, uno de manera inmediata pues dice, bueno, si usted viene y toma la iniciativa, ¿verdad? Usted dice, Dios le bendiga. La otra persona pues le va a responder, amén. ¿Y qué tal? ¿Y cómo ha estado? Y entonces viene la pregunta de rigor. ¿Y qué tal en la obra? ¿Y qué tal en la obra?
Y qué maravilloso, qué bonito es cuando la respuesta es, mire, ahí estamos dándole, ahí estamos. Y dependiendo qué le haya conocido usted a esa persona, o en qué, digamos, cómo se desarrollaba ministerialmente cuando usted le conoció. No, mire, ahí estamos dándole. Y siempre trabaja con los niños. Sí, siempre, ahí estamos. Mire, y siempre trabaja o sirve en aquel ministerio. Sí, ahí estamos siempre. Ahí estamos. Y entonces qué amena se vuelve la conversación, ¿verdad? Pero qué, digamos, aquella incomodidad cuando se encuentra con alguien y usted le pregunta, ¿y qué tal en la obra? Y le dice, pues fíjese que ya ratitos que no voy. En una oportunidad se dio la conversación con alguien, era el gerente de un restaurante. Entonces tenía la bendición de estar ahí y comenzamos a platicar. Entonces, y salió la conversación de la iglesia. Y me dijo algo que creo que ya les he mencionado hace varios años, porque me causó gracia, porque estábamos conversando. Me dice, no, me dice, si yo también, me dice, yo me congrego en tal lugar, me dijo, pero ya ratos que no veo al pastor, me dijo. Y me quedé extrañado y dije, ¿cómo? Sí, ya ratos que no veo al pastor. Es que no ha de pasar ahí ese hermano, quizás, ¿verdad? No ha de pasar en la iglesia. Se lo traduzco de otra manera. Era la forma disimulada para decir, ya ratos que no me congrego. Ya ratos que no voy. Ya ratos. Mis estimados hermanos, es que cuando la palabra dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, implica, bueno, ¿y sus convicciones cristianas, pues? Porque no podemos ser, hermanos, cristianos de tiempo. Mire, yo fui cristiano cuando era joven. No, mire, yo estuve 20 años en una congregación. No, yo serví 5 años en tal ministerio. Hermano, ¿y sus convicciones? La carta a los romanos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Significa que si usted, hermano, identifica que hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, el Señor lo llamó a servirle y usted le sirvió por un periodo y ahora no está sirviendo, ahora no está desarrollando el ministerio por el cual Dios, hermano, lo llamó y Dios lo capacitó a través de los dones, no significa que así quedó todo ya. Usted sigue teniendo el mismo llamado. Y Dios le dio los mismos, mantiene el mismo don o los mismos dones que Dios, hermano, le dio hace, qué sé yo, 15, 20 años. Que no seamos productivos es otra cosa. Pero el don lo mantiene. Dios no se lo ha quitado, ni se lo va a quitar, hermano. Ni se lo va a quitar. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocables. Una experiencia que tuve la oportunidad de vivir evangelizando en un lugar apartado, bueno, distante de acá, de los planes. Estaba sirviendo en ese momento en ese lugar y estaba una persona, un indigente, y de repente con el que andaba le digo, mira, vamos a hablarle. Y este que andaba conmigo ya lo conocía. Y solo medio me adelantó y me dijo, anda, me dijo, anda, háblale. Y vas a ver cómo te contesta, me dijo. Y yo no le entendí en el momento, me acerqué al hombre, indigente, y comencé a hablarle y el hombre muy respetuoso comenzó a escuchar. Y cuando le comencé a citar versículos, hermano, él se me adelantaba y me los decía con tal precisión, se lo podía mejor que yo, pues. Y el hombre muy tranquilo, o sea, no confrontativo, no, tranquilo.
Y después de una conversación, y mire, usted, no dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y me llamó la atención esa situación, y le digo a la persona que andaba conmigo, cuando nos retiramos de él, y no, me dice, ese hombre sabe Biblia, me dijo. No conocía la historia, cómo ese hombre conocía tanta Biblia. No, él no sabía la historia. Lo que sí sabía, y muchos de los cristianos del sector, lo que sí sabían, es que ese hombre sabía Biblia. Y sí la sabía, hermano. Sí la sabía. Y su actitud no era una actitud pedante, una actitud grosera, malcriada, no. Muy tranquilo. Yo no desconozco las razones, las circunstancias por las que ese hombre terminó allí. Y voy a pecar de atrevido porque no lo sé, lo desconozco. Pero si ese hombre antes de terminar en esa condición fue un predicador, suponiendo, repito, estoy abusando de la situación. Si ese hombre fue un predicador, y si un día en la misericordia de Dios, ahora ya era un hombre mayor, no sé si a estas alturas estará vivo todavía, pero pongamos aquel momento, si Dios hubiera provisto las condiciones y ese hombre se levanta, hermano, podía volver a predicar el mensaje de Jesucristo como lo fue en un inicio. Podía hacerlo. Porque el don que Dios le dio y el llamamiento que Dios lo hizo, aún estando en esas circunstancias, sigue estando vigente, hermano. Sigue estando vigente. Que no lo desarrolle, eso es otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre él que está allí? La diferencia, aparte de ser un indigente, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre él que está allí sentado, no desarrollando el don que Dios le dio, y algunos de los que estamos acá teniendo un llamado y no desarrollándolo tampoco? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Ninguno. Ninguno. Aparte, repito, de ser un indigente, aparte de eso. Pero no es ninguno. No es ninguno. Entonces el apóstol dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y dice la siguiente parte: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, y aquí está la clave de la interpretación del versículo, que estáis, como dice, firmes en un mismo espíritu. ¿Qué dice la otra palabra? Combatiendo, como unánimes por la fe del... ¿Qué está diciendo el apóstol? Cuando yo estuve allí, ustedes aprendieron a desarrollarse, a evangelizar, a predicar, a llevar a otras almas a los pies de Cristo. Y yo espero que cuando yo regrese, si es que llego donde ustedes, yo quiero verlos con esa misma intensidad, con ese mismo dinamismo para servir, para hacer, para ensanchar la obra de Dios. Quisiera encontrarlos igual. Así es que si llego, pues me encantaría ver los que están con el mismo dinamismo. Y si no llego, pues me encantaría escuchar que están siendo productivos en la obra. Propósito del apóstol: hermano, dar a conocer su situación en la cárcel, decirle a los hermanos: no estoy aquí sufriendo, muriéndome, no estoy viviendo en desgracia, tengo entusiasmo. Sea para regresar donde ustedes, a servir al Señor, y si regreso, quiero encontrarlos, mire, con las pilas puestas, ¿verdad? Y estoy entusiasmado que el Señor me quiere llevar, pues estoy listo para irme con Él también. Esa es mi condición. ¿Cuál es la condición de ustedes? Esa era la confrontación. ¿Cuál es la condición de ustedes, hermanos de Filipos? Y dice la palabra, terminemos esta porción. Dice versículo 28. Y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es un indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto es de Dios. Mire, le decía, el apóstol dice, mire, no, espero yo que no bajen su intensidad. ¿Qué es lo que pasaba? Versículo 28, en nada intimados por los que se oponen. O sea, no se trata de que, no, si es fácil tener ánimo cuando todo está bien. No, el problema es mantener ese ánimo cuando las condiciones no son favorables. ¿Y por qué iban a perder el ánimo los hermanos de Filipos?
porque habían personas que se oponían al ministerio, que se oponían al desarrollo del ministerio. Y si se oponían, ¿qué iban a hacer, hermano? A poner tropiezo. Y cuando se pone tropiezo, ¿cuál es el efecto en el creyente, hermano? Desánimo. ¿Cuál es el efecto? Desánimo. Ese es el efecto. Entonces el apóstol dice, no, señores, no se me desanimen. A pesar de que hay opositores, a pesar de que hay críticos, no se desanimen. Yo espero que no baje la intensidad. Ya baja otra vez allá a serviciar. No es esa la palabra que ocupan, ¿verdad? Ya va. Y otra vez va. No te digo, pues. ¿Qué efecto va a producir eso en nosotros? Entonces dice la palabra, versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es ese conflicto del que el apóstol está hablando y del que pretende transmitir a los hermanos de Filipos? El conflicto no es una situación problemática para entorpecer el evangelio. El conflicto es, sé que hay obstáculos, como él estaba en un obstáculo, estaba preso. Pero mi ánimo está presto para dos cosas. Si me toca irme, vámonos con el Señor. Y si me toca quedarme, trabajemos intensamente para Dios porque vale la pena. Y yo espero que ese sentir, ese conflicto también esté en ustedes. Que a pesar de la persecución, que no le tengan miedo, que sepan que si en algún momento van a partir, que van a estar en un gozo permanente en la presencia de Dios. Y si no, y si se quedan, sigan trabajando para la obra. Ese era el conflicto. Ese era el conflicto que menciona el apóstol. Y eso le transmite a los hermanos. ¿Cuál es su condición? No de sufrimiento, no de fracaso, hermano, no de lamentación, su condición es de entusiasmo. Su condición es de ánimo para cualquiera de las dos cosas que Dios disponga. ¿Cuáles eran las dos cosas en las que él confiaba que iba a disponer Dios? O su libertad, hermanos, o su muerte. Es ahí donde toma sentido entonces el versículo, y espero que la próxima vez que lo cite, ¿verdad?, sepa por qué el apóstol lo dijo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.